Jóvenes, muy buenos días. Soy el profesor Albino Paz González y vamos a continuar con nuestras clases virtuales del curso de química. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de los estados y cambios de estado de la materia. ¿Cuál es el propósito de este tema? Primero, conocer, diferenciar y aprender los tres estados físicos de la materia. Segundo, identificar el cuarto estado de la materia. Y tercero, diferenciar y explicar los diversos cambios de estado físico. Bien, jóvenes, en una oportunidad habíamos hablado de lo que es materia y dijimos que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y que mayormente esta materia se encontraba a nivel de cuerpos. Y esos cuerpos, ahora vamos a observar que se pueden encontrar al estado sólido, al estado líquido o al estado gaseoso. Pero viene la pregunta, profesor, ¿y por qué estado sólido, líquido o gaseoso? Eso se debe, jóvenes, a la presencia de dos fuerzas que se dan entre las moléculas. La fuerza de atracción, que es la unión de moléculas, y la fuerza de repulsión, que es la separación de moléculas. La forma como actúan estas fuerzas determina el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Tenemos a continuación un cuadrito de las características de estos tres estados físicos de la materia. Aquí tenemos la característica y aquí tenemos los estados. Vamos a hablar independientemente uno por uno. En el estado sólido, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Quiere decir que sus moléculas están fuertemente unidas. Su forma es definida. No puede cambiar la forma de un cuerpo sólido. Un cuaderno es un cuaderno. Su volumen también es definido. No puede aumentar ni puede disminuir de volumen. Su densidad es alta. Como tiene bastantes moléculas, quiere decir que el número de moléculas por espacio es mayor, por lo tanto la densidad es alta. No se comprime. ¿Qué quiere decir? Que no puede disminuir de tamaño. No se expande. Quiere decir que no puede aumentar de volumen. No es fluido. ¿Qué significa? Que no se puede desplazar por sí solo. Un cuaderno, un libro, por sí solo no se puede desplazar. ¿Y cómo se da el movimiento de sus moléculas en estos cuerpos? Los sólidos tienen sus moléculas en vibración, vibran solamente en su propio eje. Muy bien, ahí tenemos entonces lo que caracteriza al estado sólido. Veamos para el estado líquido. Su fuerza de atracción es igual que su fuerza de repulsión. Quiere decir que las moléculas no están ni muy unidas ni muy separadas. Tienen forma variable. ¿Qué significa esto? De que un líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Su volumen es definido. Si yo tengo un litro de agua, sigue siendo un litro de agua en cualquier de los recipientes que lo pueda ubicar. Su densidad es media por la menos cantidad de moléculas que existen. Su comprensión no es comprensible, no se puede disminuir de tamaño. Su expansión tampoco se expande, no puede aumentar de tamaño. Su fluidez sí, es fluido. ¿Por qué? Porque por sí solo un líquido se puede desplazar. Respecto al movimiento de sus moléculas, a la vez que vibran, también resbalan. Por eso que los líquidos tienden a ser fluidos. Muy bien. Veamos sobre el estado gaseoso. En el estado gaseoso, su fuerza de atracción es menor que la repulsión. Quiere decir
que sus moléculas están totalmente separadas en un movimiento caótico. Su forma y su volumen es variable, ¿no? Varían de forma y varían de volumen. Su densidad es baja, se pueden comprimir, disminuir de tamaño, se pueden expandir, aumentar de tamaño, y al igual que los líquidos, también son fluidos, se desplazan por sí solos. En consecuencia, el movimiento de sus moléculas se desplaza, ¿no? El olor del gas propano, por decir, ¿no?, se puede percibir a la distancia. ¿Por qué? Porque a través del aire viajan las moléculas del gas y lo podemos percibir con el olfato. Muy bien, jóvenes. Existe un cuarto estado de la materia llamado el estado plasmático. Y este estado es un gas ionizado a elevadas temperaturas, 10.000 grados centígrados. Y generalmente lo encontramos formando la superficie del Sol o el interior de las estrellas. Ese es el cuarto estado de la materia. Pero podemos señalar algo más. Hoy en día artificialmente se produce plasma y eso lo observamos en los televisores. Muy bien. Bien, muchachos. Ya sabemos entonces las características del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso. Pero ahora vamos a ver que estos tres estados, por aumento de calor o por disminución de calor, pueden pasar de un estado a otro estado. Y a esto también se le conoce como cambios de fase. Ahí tienes un esquema donde se muestran estos diferentes cambios de estado. Vamos a explicarlos. A ver, vamos a suponer hielo al estado sólido. Lo calentamos y se va a convertir en agua líquida. El proceso es fusión, ¿correcto? Muy bien. Este líquido lo vamos a seguir calentando y lo vamos a convertir al estado gaseoso. Y el proceso se llama vaporización. Pero aquí vamos a hacer un hincapié. El término evaporación se utiliza cuando el vapor se produce de la superficie del líquido. En cambio, el término de ebullición se utiliza cuando el vapor es el producto del calentamiento de toda la masa del líquido. Entonces ten cuidado, ¿qué significa evaporación y qué significa ebullición? Muy bien. Existen cuerpos como la naftalina, los cristales de yodo, que pueden pasar directamente de sólido a gaseoso sin pasar por líquido. Y a eso le llamamos sublimación progresiva o simplemente sublimación. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver de que por disminución de calor también vamos a observar algunos cambios. Por ejemplo, la nube se encuentra al estado gaseoso. Por baja de temperatura se convierte en líquido. A eso se le llama condensación. Pero si es un gas el que se va a convertir en líquido, a eso le llamamos licuación. Observa bien, ¿eh? La condensación es cuando el cuerpo que se va a convertir en líquido proviene de un líquido. Y licuación cuando es un gas. ¿Correcto? Muy bien. Ese líquido lo seguimos enfriando y en el caso del agua se va a convertir en hielo. Está pasando de líquido a sólido y el proceso se llama solidificación. Hay cuerpos que directamente del estado gaseoso pasan al estado sólido sin pasar por líquido. A eso le llamamos sublimación regresiva o inversa. Estábamos señalando, ¿no?, que los cristales de yodo se calientan y se convierten en vapor, un gas moradito. Ese gas se enfría y nuevamente da origen
a los cristales de yodo. Estamos hablando de una sublimación progresiva, estamos hablando de una sublimación regresiva o inversa. Me gustaría que observes bien el esquema y puedas captar los diferentes cambios de estado, ojo, por aumento o disminución de calor. A continuación te estoy mostrando un cuadrito del paso de los estados para que se te haga más familiar el esquema que hemos explicado. La fusión es paso de sólido a líquido. La vaporización es de líquido a gaseoso. No te olvides que esta vaporización puede ser evaporación o puede ser ebullición. Y la sublimación directa cuando pasa de sólido a gaseoso. Estos tres cambios se dan por aumento de calor y el proceso se llama endotérmico. A continuación tenemos, ¿no?, la licuación o condensación, que es el paso de gaseoso a líquido. Te recuerdo también, licuación cuando se habla de gases y condensación cuando se habla de líquidos. La solidificación de líquido a gaseoso y la sublimación inversa de gaseoso a sólido. Estos tres estados se dan por disminución de calor y el proceso se llama exotérmico. Bien, muchachos, espero que con todo ello puedas comprender bien estos cambios de estado físico. Ahí tienes algunas ilustraciones. El vapor aquí está saliendo de todo el calentamiento del agua, por eso se llama ebullición. Aquí el vapor de agua llegó a una ventana y se convirtió en líquido, se llama condensación. Los cristales de yodo se han vaporizado, se llama sublimación directa. Esos vapores nuevamente se han cristalizado, han pasado al estado sólido, se llama sublimación indirecta. Tienes entonces ahí algunos ejemplos que te pueden ayudar a diferenciar los diferentes cambios de estado físico por aumento o por disminución de calor. Finalmente, ahí te estamos planteando un pequeño trabajo complementario. Muy sencillo. Anota en tu cuaderno la teoría de la clase y desarrolla la práctica que se te va a enviar posteriormente. Escúchame bien, por favor. Todas las tareas o trabajos que realices, por favor, a mi correo albinopazque@gmail.com. Cualquier otro tipo de conversación, consulta, lo haces por el WhatsApp. Las tareas específicamente al correo. Bien, muchachos, espero que se encuentren bien, cuídense mucho y nos estaremos viendo en la próxima clase. No se olviden de cumplir con sus clases virtuales.